Obras maestras de la pintura universal. Parte 3. El neoclasicismo. La corriente literaria y artística que se conoce como el neoclasicismo fue la predominante en Europa desde finales del siglo XVIII hasta mediados del XIX. Sin duda, es el arte asociado con la del periodo de la Ilustración y podemos decir que es hijo directo de la Revolución Francesa. El neoclasicismo traslada al lenguaje pictórico algunos de los principios de la Ilustración, como la racionalidad, la claridad, la sencillez y, sobre todo, el equilibrio. La propia palabra que define este estilo nos habla de su fuente de inspiración, que no es otro que el mundo clásico de la antigüedad griega y romana. Sin embargo, después de la caída de Napoleón, los artistas no tardaron en orientar sus ideas hacia el romanticismo, por lo que el neoclasicismo fue muy pronto olvidado. Podríamos definir unas características comunes principales en la pintura de este movimiento artístico. En primer lugar, se trata la luz de forma armoniosa, así como las proporciones. Los pintores se esfuerzan por captar los efectos de la luz sobre los objetos, no interesaban los contrastes lumínicos. Delimitaban las figuras y los espacios con el uso de una luz clara y difusa que conseguía provocar solemnidad en las escenas. En cuanto al color, se alejan de los estilos barroco y rococó, en los que se usaban más los colores pastel y predominaban unos colores más fuertes. Primaba el color sobre el dibujo y se mostraba en las escenas una gran exaltación del colorido. Se representaban infinidad de matices y tonalidades, captando los efectos de la luz. Se suprimieron las líneas en los dibujos y los contornos de los objetos eran tratados mediante pinceladas sueltas. Respecto a los temas más representados, hemos de decir que fueron los retratos, así como los temas mitológicos y los sucesos históricos como fuente de inspiración, como por ejemplo los acontecimientos acaecidos durante la Revolución Francesa. La coronación de Napoleón. Jacques-Louis David. Comenzamos a continuación con el primer gran cuadro neoclásico, el titulado La coronación de Napoleón, conocido también como Consagración de Napoleón y su esposa Josefina, realizado por Jacques-Louis David. Este pintor, nacido en 1748, procedía de una familia de clase media alta de París. Se formó como pintor en la Academia Real Francesa. Ya en 1774 ganó el premio de Roma, trasladándose a residir en Italia. Su obra Juramento de los Horacios fue concebida para proclamar el nacimiento del neoclasicismo. Después de la Revolución de 1789, sus trabajos comenzaron a poseer una línea visual más realista. Años más tarde, trabajaría como pintor oficial del propio Napoleón Bonaparte, pero tras la caída en desgracia del emperador, marchó a Bruselas como exiliado. En sus últimos años trató temas inspirados en las mitologías griegas y romanas. También son conocidos sus retratos de pequeñas dimensiones. Como conclusión, podemos decir que su obra representa la transición del rococó del siglo XVIII hasta el realismo del siglo XIX. Jacques-Louis David, pintor sin el que no entenderíamos el estilo neoclásico francés, falleció en Bruselas en 1825. La coronación de Napoleón es una obra realizada en óleo sobre lienzo entre los años 1805 y 1808. Fue encargado por el propio Napoleón Bonaparte a David, con quien le unía una gran amistad desde hacía años. Esta pintura describe el momento culminante de la coronación de Napoleón,
que tuvo lugar el 2 de diciembre de 1804 en la Catedral de Notre Dame. El pintor, en esta obra, no se limitó a recoger la ceremonia propiamente dicha, sino que nos ofrece un verdadero retrato de la Francia imperial, y en el que se integran más de 200 retratos individuales. Aunque la corona que Napoleón se dispone a colocar sobre la cabeza de Josefina es un objeto de pequeño tamaño, realmente es el que ocupa el lugar central de la representación y hacia el que se dirige de manera inmediata nuestra mirada. Una vez que nuestra vista se aparta de esa corona, podemos reparar entonces en los diversos grupos que nos ofrece David. A la izquierda, la familia del emperador con la figura arrodillada de Josefina. De pie, soberbio, el mismo Napoleón alzando la corona. Tras él se encuentra el Papa Pío VII, invitado como testigo especial a la ceremonia, rodeado por obispos y cardenales. Algo más al fondo, un grupo de embajadores y representantes diplomáticos de otros países. Y, en primer plano, a nuestra derecha, algunos de los más importantes miembros del régimen napoleónico. Hemos de destacar como un detalle importante que todos los personajes retratados en el cuadro se encuentran mirando hacia la corona que está a punto de ser puesta sobre la cabeza de Josefina, a excepción de la propia Josefina, Napoleón y el Papa Pío VII, representado en una posición muy relajada y algo ausente de la ceremonia, pero con un gesto de bendición. Curiosamente, esta posición del Papa se debe a una indicación del propio Napoleón. También hay que destacar un pequeño detalle en cuanto a la representación de Josefina. Cuando se celebró esta ceremonia contaba ya con 40 años. Sin embargo, en el cuadro, David la representa extraordinariamente rejuvenecida. Por último, en un plano superior, enmarcadas mediante arcos de medio punto, encontramos dos tribunas en las que diversos personajes se sitúan a distintos niveles, en gradas. En la que está en el centro podemos localizar el retrato del propio pintor, a quien acompañan familiares, amigos y colegas de profesión. En esa misma tribuna, bajo el grupo que acompaña a David, aparece en lugar preeminente María Letizia Remolino, la madre del emperador, quien en realidad no asistió a la ceremonia, pero a quien el propio Napoleón quiso homenajear estando presente en el momento más importante de su vida. En cuanto a la gama de colores que utiliza David en el cuadro, hay un predominio claro de las tonalidades terrosas, muy típico de la última etapa del artista. Respecto a la luz, observamos que entra desde la derecha a través de un foco exterior que no se muestra al espectador y que se difunde por toda la estancia, pero especialmente en la figura del emperador, rodeándole de un aura de luz. Por último, decir que este cuadro, La coronación de Napoleón, estuvo colgado originalmente en la Catedral de Notre Dame, pero actualmente se conserva en el Museo del Louvre de París. Una obra, sin duda, colosal en todos los sentidos. La gran odalisca, Dominique Ingres. El siguiente cuadro del estilo neoclásico del que vamos a hablar ahora es la Gran Odalisca, obra de Dominique Ingres. Ingres nació en 1780 en una pequeña ciudad cerca de París. Era hijo del escultor y pintor Joseph Ingres, quien pronto descubrió el talento de su hijo y que con el tiempo sería un gran apoyo en la futura carrera artística de su hijo Dominique. Se trasladó muy joven a la capital francesa y entró como aprendiz a estudiar en el taller del pintor Jean-Louis David, aunque pronto descubrió que el estilo frío de este no cuadraba con su ideal artístico de la belleza. Posteriormente obtuvo el Premio de Roma y se trasladó a esta ciudad italiana, donde descubrió a Rafael, quien influenciaría enormemente su estilo. De esta época de su vida datan muchos de sus trabajos, entre los que se encuentran voluptuosos desnudos femeninos, así como composiciones históricas y religiosas tratadas de modo mitológico. Se trasladaría después a París, donde llegó a convertirse en el líder de la escuela neoclasicista francesa.
Años más tarde se le encargaba la decoración de algunos de los techos del Palacio del Louvre, ya convertido en Museo Nacional, donde pintaría otra de sus grandes obras, la Apoteosis de Homero. Entre sus obras maestras debemos destacar también Madame Moitessier, la condesa de Jassonville, o El baño turco. Finalmente, Jean-Auguste Dominique Ingres fallecía en París en 1867. La gran odalisca es un óleo sobre lienzo apaisado pintado en el año 1814. Nos encontramos con la imagen de una mujer desnuda recostada sobre un diván, tocada con un turbante y dentro de un escenario de lujosas telas y otros objetos de carácter oriental, entre los que podemos observar el abanico de plumas de pavo real que porta en una de sus manos o el propio turbante. Se trata, como su nombre indica, de una odalisca, es decir, una concubina del harén de algún poderoso sultán, tal como la podía imaginar un artista occidental del siglo XIX. El lienzo está lleno de grandes contradicciones. Si observamos la figura, se encuentra en posición de escorzo pronunciado, lo que la dota de un cierto grado de indolencia y de sensualidad natural. Pero si nos fijamos detenidamente, su postura es rígida y poco elegante. La posición de la pierna izquierda es realmente incómoda, lo que nos hace pensar que es posible que la intención de Ingres fuera la de exagerar las curvas de la modelo para hacerla más atractiva plásticamente. En la obra, el pintor se sirvió del más puro ilusionismo para evocar los otros sentidos. El fino rastro de humo del incienso que se quema en la izquierda de la tela nos hace pensar en una atmósfera embriagadora y perfumada. Asimismo, las texturas de las telas están profusamente trabajadas y tienen un aspecto tan real que parece que se pudieran tocar. En cuanto al dibujo y la línea, podemos decir que es lo más importante de esta composición, pero aún así, el color está perfectamente estudiado. Así, el azul del cortinaje con flores rojas estampadas es el elegido para remarcar la belleza y textura delicada del cuerpo desnudo de la odalisca, al igual que el dorado, el blanco y el azul están presentes en su lecho. Llama la atención su increíble forma de tratar la piel, una delicada piel sin poros, con un acabado perfecto y suave que consigue que la luz resbale por todo el cuerpo. Con este meticuloso juego de luz y color, el autor consigue que la belleza del cuerpo femenino, realizado con todo lujo de detalles, se convierta en el protagonista del cuadro. Pero pese a la belleza indudable del cuadro, hemos de hacer algunas apreciaciones desde el punto de vista anatómico que no dejan de ser curiosas. Veamos la larga curva que dibuja la espalda de la odalisca. Tiene un importante error anatómico, pues muestra 3 vértebras suplementarias. Este era sin duda un error cometido a propósito porque Ingres no dudaba en acentuar determinados elementos de sus modelos para así lograr una mejor expresión de la forma. Asimismo, la pierna izquierda, que reposa sobre la otra, parece salir de la nada quedando muy lejos de su cadera. Con su pronunciado y casi imposible escorzo y con su imperfección anatómica, la figura se llena de fuerza y sensualidad, convirtiéndola, con el paso del tiempo, en uno de los desnudos más atractivos de la historia de la pintura. La gran odalisca se encuentra actualmente en el Museo del Louvre de París, donde goza de gran popularidad. La muerte del general Wolfe, Benjamin West. Viajamos ahora a Inglaterra para descubrir nuestra siguiente obra maestra, La muerte del general Wolfe, un lienzo de Benjamin West. West fue un pintor angloamericano, nacido en el año 1738 en el estado norteamericano de Pensilvania. Fue un artista autodidacta. Realizó algunos retratos en Filadelfia y más tarde se trasladó a Italia, donde él mismo definió su estilo como clásico por el estudio que realizó de las obras de los grandes maestros italianos. Años después viajó a Inglaterra, donde hizo amistad con el retratista inglés Reynolds. Llegó a obtener la protección del propio rey Jorge III,
que le encargó la realización de retratos de los miembros de la familia real. Llegó incluso a nombrarle pintor de la corte. West fue uno de los fundadores de la Real Academia de Bellas Artes inglesa y se convirtió en su presidente al fallecer su colega Reynolds en el año 1792. Tuvo una gran influencia sobre muchos jóvenes pintores norteamericanos que estudiaron en su taller de Londres. Entre sus obras más destacadas nos han llegado algunas muy notables, como El trato de un penique con los indios o Muerte sobre un caballo pálido. Benjamin West fallecería en Londres en 1820. El cuadro La muerte del general Wolfe representa, como su título indica, la muerte del general británico James Wolfe durante la batalla de Quebec, en Canadá, en 1759, durante la Guerra Franco-India. Se trata de un óleo sobre lienzo que pertenece a la corriente del neoclasicismo. En aquel momento, las pinturas históricas estaban casi exclusivamente reservadas a hechos de la Biblia. Sin embargo, en este cuadro West recrea un suceso casi contemporáneo, pues ocurrió tan solo 7 años antes de ser pintado, lo cual no deja de ser algo inusual para la época. Tal vez lo más importante que podemos destacar de la tela es la forma en la que el pintor retrató al protagonista, en una pose que nos recuerda a la muerte de Cristo y que sin duda nos resulta familiar, pues la hemos podido ver en numerosas esculturas y cuadros. West pinta a Wolfe tendido en el momento de su muerte con el uniforme rojo de oficial británico. Un círculo formado por sus hombres atiende a su comandante moribundo. Se ha podido comprobar que tan solo uno de ellos, el lugarteniente Henry Browne, que sostiene la bandera británica encima de Wolfe, estaba realmente presente durante la muerte del general. El autor hizo ciertas licencias artísticas para crear una composición muy dramática, desde las nubes ciertamente exageradas hasta el mensajero que se acerca por el lado izquierdo de la pintura para anunciar la victoria británica sobre el ejército francés en esta batalla decisiva. Este sentido dramático se ve asimismo reforzado por otros elementos como los paisajes o la arquitectura presentes en el cuadro. El río San Lorenzo aparece al lado derecho de la composición y el campanario que aparece representa la catedral de la ciudad de Quebec. Además del paisaje, West representa a un indio tatuado al lado izquierdo de la pintura que permite que la escena se sitúe sin duda en el Nuevo Mundo, haciendo la composición más emocionante para los espectadores ingleses. Podemos decir que este cuadro supuso una gran renovación de la pintura histórica y fue referencia para numerosos artistas posteriores, en cuyas obras podemos ver claramente la influencia de West y de sus obras. Podemos contemplar actualmente este cuadro en el Museo Real de Ontario, en Canadá. El romanticismo. El siguiente movimiento artístico del que vamos a hablar es el romanticismo. Apareció a finales del siglo XVIII y abarcó hasta principios del XIX, extendiéndose por toda Europa. Esta corriente representaba una rebelión contra las convenciones sociales imperantes y dotó de fuerza, emoción, libertad e imaginación a todas las formas del arte. En cuanto a su temática, buscaba la evasión, los lugares lejanos y las épocas pasadas. Si nos referimos a los pintores románticos, hemos de remarcar que utilizaron diferentes técnicas, entre las que destacan el óleo, la acuarela, los grabados o las litografías. La textura como elemento plástico comienza a ser valorada en sí misma, por lo que aparecen las superficies rugosas junto con las formas más sutiles. Por lo que se refiere a la pincelada, es libre, muy viva y llena de expresividad. Además, se recupera la potencia del color como un elemento fundamental de la pintura, liberándose las formas y los límites excesivamente definidos.
Y en cuanto al tratamiento de la luz, decir que ésta se convierte en un elemento central. Se cuidan mucho sus intensidades para dar un carácter teatral, así como para impresionar profundamente al espectador. En relación a la elección de temas, hemos de decir que los artistas del movimiento romántico mostraron predilección por la naturaleza, especialmente en su aspecto más salvaje o misterioso, así como por los temas exóticos, melancólicos o melodramáticos, que producen en el espectador miedo o pasión. Y por último, resaltar también que el paisaje en el cuadro romántico solía estar impregnado de melancolía y que mostraba efectos fantásticos de acuerdo con la exaltación de este momento del pintor. La libertad guiando al pueblo. Eugène Delacroix. Uno de los primeros cuadros que nos viene a la mente cuando hablamos de la pintura romántica es, sin duda, La libertad guiando al pueblo, pintada por Eugène Delacroix. Este genial pintor nació en 1798 en una comuna de Francia. El hombre que le dio su apellido fue Charles Delacroix, aunque subsiste la duda en torno a su verdadera paternidad, siendo el político Talleyrand mencionado con frecuencia como su posible padre biológico. De niño se trasladó junto a su madre a París, donde fue admitido en la escuela del pintor francés Jacques-Louis David, en la que recibió una formación netamente neoclásica, aunque también estudió a los grandes maestros del barroco en el Louvre, interesándose por pintores como Rubens, Rembrandt o Pablo Veronés. También conoció a Géricault, pintor que influyó poderosamente en su pintura. Su periodo más fructífero se situaría entre los años 1827 y 1832. Basándose en temas históricos, pintaría la batalla de Nancy y la batalla de Poitiers. Es gracias a su obra más destacada, La libertad guiando al pueblo, también conocida como la Barricada, por la que fue considerado el pintor francés más importante del movimiento romántico. Nunca le faltó trabajo, recibió muchos encargos oficiales para hacer murales y decorar el techo de ministerios y de diversos edificios oficiales y gubernamentales. La realidad es que los impresionistas se vieron muy influenciados por la técnica que aplicaba a sus obras. Se realizaba con grandes contrastes de color, los cuales, al aplicarlos con pequeños golpes de pincel, creaban un efecto de vibración. Eugène Delacroix falleció en París el verano de 1863. Continuamos este viaje por las grandes obras de la pintura con uno de los grandes cuadros del romanticismo, La libertad guiando al pueblo. Es un cuadro pintado al óleo sobre un lienzo de grandes dimensiones, 260 por 325 centímetros. Delacroix lo pintó inmediatamente después de los sucesos del 28 de julio de 1830 que motivaron la caída del rey Carlos X y su sustitución por Luis Felipe de Orleans, el llamado rey burgués. El pintor representa a la libertad como la guía que conduce al pueblo en su lucha hacia la libertad. Pero en este caso, la libertad no está representada de una forma abstracta, sino como una figura humana, muy sensual y real. La composición de la obra se estructura a partir de una pirámide en la que la bandera tricolor de Francia sería el vértice superior y los cuerpos muertos de la escena en primer término la base. En el cuadro aparecen jóvenes, adultos, clase obrera, burgueses y soldados defendiendo a la libertad, que en este caso se identifica también con Francia. Esta es representada como una mujer empuñando un fusil en una mano y en la otra la bandera de Francia. Lleva el pecho al descubierto, hecho que, por cierto, escandalizó a críticos y a parte de la sociedad de la época. Entre los muertos del primer plano, en la parte inferior a la derecha, aparecen también soldados leales a Carlos X. El personaje del sombrero es un burgués en el que se autorretrata el propio Delacroix, a pesar de que no participó directamente en los hechos descritos.
Desde el punto de vista técnico podemos destacar de esta obra la gran sensación de movimiento que el pintor consigue transmitir a la escena, elevando ligeramente la figura principal y dejándola sin ningún obstáculo que permita detener su avance. Si observamos el segundo plano, se intuye la silueta de algunos edificios de París, así como las dos torres de Notre Dame, lo que nos permite ubicar perfectamente la acción. En cuanto al color, la escena se encuentra denominada por tonalidades oscuras y ocres. El artista rompe esta monotonía con la inclusión de colores vivos en determinadas zonas del lienzo, como en los de la bandera francesa, blanco, rojo y azul, consiguiendo así dotarla de un gran protagonismo. Por su parte, la pincelada suelta y la luz violenta contribuyen a crear una atmósfera tensa que refuerza el carácter combativo del cuadro. Por último, decir que la obra no fue un encargo de nadie. Tal como cuenta en una carta enviada por el propio Delacroix, decidió realizar este cuadro porque, al no poder participar en aquella revuelta, intervendría representando en forma de pintura los hechos. Actualmente podemos contemplar este cuadro en el Museo del Louvre de París, en Francia. La balsa de la Medusa. Theodor Géricault. El cuadro titulado La balsa de la Medusa es otro de los grandes representantes de la pintura romántica de principios del siglo XIX. Es obra del maestro Theodor Géricault. Este pintor nació en 1791 en una ciudad al noroeste de Francia. A los 6 años se trasladó con su familia a París, donde comenzó a estudiar con el pintor Carl Vernet, especializado en representar caballos. Así, el pintor se centró en el estudio de estos animales y de temas militares, como se aprecia en obras como El oficial de los cazadores cargando a caballo. Más tarde se trasladaría a Florencia y después a Roma, donde quedaría fascinado por las obras de Rafael y de Miguel Ángel. Realizó copias en el Louvre de pintores de la talla de Rafael, Tiziano, Rubens o Caravaggio, estudiando también el arte de la antigüedad a través de los relieves de los sarcófagos egipcios. Podríamos citar entre sus obras más destacadas El coracero herido marchando del campo de batalla, Carrera de caballos barbos o Horno de yeso. Theodor Géricault fallecería en París en 1824, paradójicamente a consecuencia de una caída de caballo. Para poder explicar el cuadro La balsa de la Medusa, debemos comenzar por decir que Géricault tomó como referencia uno de los sucesos más espeluznantes de la historia de Francia, lo acontecido en el barco francés Méduse. Vamos a adentrarnos un poco en la historia. Todo comenzó el 17 de junio de 1816. Una flotilla dejaba la isla de Aix para emprender un viaje a Senegal, transportando a un grupo de funcionarios y de colonos. Mal dirigida, la fragata naufragó frente a la costa africana. Cuando los 365 pasajeros quisieron huir del naufragio en los botes salvavidas, descubrieron que no había suficiente para todos. Los naufragados construyeron una balsa con los maderos de la fragata. Subieron a ella 147 personas, de los cuales solo 15 pudieron finalmente sobrevivir a la dura prueba del mar. El hambre, la sed y la exposición al sol acabaron con 133 personas. Pero, ¿cómo sobrevivieron las 15 personas restantes? Cuenta la historia que lo lograron alimentándose de los cadáveres de sus congéneres. Finalmente, un carguero los encontró y los devolvió a Francia, pero su historia fue censurada por el gobierno, que impidió que se conociera por la prensa y la opinión pública. Sobre esta espeluznante historia pintó La balsa de la Medusa, obra al óleo sobre lienzo al propio estilo del romanticismo francés. Para dar a conocer el hecho, y tras 2 años en los que se prohibió que lo expusiera al público, finalmente lo pudo hacer en el Salón de París, causando un tremendo escándalo social. La escena representa el momento en que los náufragos ven llegar a lo lejos la fragata que los recogerá.
Se ve a unos hombres que están al principio de la balsa, con jirones de ropa, intentando avisar al navío de su presencia. En el cuadro se observa a personas vivas, pero también a muchos hombres que ya están muertos, desnudos y desperdigados sobre la pequeña balsa deshecha por el oleaje. Los personajes siguen una cuidada disposición dentro del cuadro. Si nos situamos en la parte inferior de la balsa, encontramos a los muertos y a un par de náufragos que están sujetando los cadáveres. Por otro lado, en la parte superior se encuentran los vivos, agitando los brazos y los trozos de sus ropas para alertar a la fragata. En cuanto a los colores, hemos de decir que predominan los cálidos y primarios, resaltando el beige y añadiendo dos puntos de color que son el rojo de la camisa del hombre que sostiene el cadáver de su hijo y el rojo del pañuelo. La luz es natural, ya que los personajes están en el mar y por lo tanto al aire libre, por lo que reciben la luz del atardecer. Aún así, el cuadro es luminoso y predominan las sombras por la baja posición del sol. Como anécdota, decir que el hombre muerto que sostiene al anciano del manto rojo es el retrato de un íntimo amigo del autor, el pintor Delacroix. Así pues, Delacroix le correspondió retratando a Géricault como uno de los muertos que cruzan el infierno a bordo de la barca de Dante. La balsa de la Medusa es uno de los cuadros más monumentales del romanticismo francés por su tono apasionado y tétrico y que, aún hoy, crea un gran impacto en el espectador. El poeta pobre, Carl Speedwet. En una encuesta realizada en Alemania para conocer las pinturas preferidas por los alemanes, el cuadro El poeta pobre ocupa el segundo lugar de la lista, superado tan solo por la Gioconda de Leonardo da Vinci. Esto nos da una idea de la enorme popularidad del cuadro y de su pintor, Carl Spitzberg. Este pintor nació en Múnich en 1808. Tras licenciarse en farmacia en la Universidad de Viena, comenzó a interesarse por la pintura. De hecho, durante un tiempo ejerció simultáneamente como farmacéutico y como ilustrador de periódicos. Su aprendizaje pictórico fue completamente autodidacta. Estudió a los antiguos maestros. Aprendió copiando a los grandes pintores holandeses. Carl Spitzberg representaba en sus cuadros la vida de los ciudadanos de su tiempo, que interpretó con un gran sentido humorístico. En sus telas podemos ver a guardias municipales, serenos, artistas ambulantes, inválidos y hombres estrafalarios. Pintó también paisajes románticos en los que predominan las noches de luna. Sus cuadros, de pequeño tamaño, poseían una esmerada ejecución y una fina característica en las figuras. Sus principales obras son El poeta pobre, El sabio en la buhardilla y El anacoreta. Spitzberg falleció en Múnich en 1885. El cuadro El poeta pobre es un óleo sobre lienzo de pequeño tamaño. Es una de las primeras obras del artista, por lo que en ella aparecen pequeñas imperfecciones, fruto de la inexperiencia. La escena que nos muestra Spitzberg es la descripción más clásica del mundo bohemio y de la pobreza en la que tradicionalmente se movían los artistas e intelectuales de la época. Así vemos que el poeta pobre representado no tiene ni un solo mueble en su humilde cuarto. Se ha desprendido de todo, menos de sus libros, su bien más preciado. A través de la ventana del fondo vemos los tejados nevados, por lo que intuimos que debe hacer mucho frío en esa habitación. No tiene ni silla ni mesa en la que trabajar, probablemente porque los ha quemado en la estufa y se ha metido en la cama con la chaqueta puesta y el gorro de dormir, buscando ese calor que le permite trabajar. Sabemos que la estufa está apagada porque de otro modo no podría estar el sombrero de copa colgado en la chimenea y los papeles que asoman por la boca de la estufa no estarían allí.
El poeta se protege de las goteras del techo con un paraguas abierto lleno de agujeros que ha colgado del techo con unas cuerdas. Junto a la estufa vemos un grueso manuscrito con el título Operum Meorum Fasciculum III, que probablemente acabará quemando cuando el escritor no pueda soportar más el frío. Suerte que seguramente ya han corrido las partes 1 y 2 del texto. El trapo roto colgado en la cuerda, la botella de vidrio que actúa de candelabro, las anotaciones en las paredes, la chistera abollada, el abrigo raído. Todo nos indica la miseria y la precariedad económica por la que atraviesa el artista. El poeta está concentradísimo, se encuentra ajeno a toda la miseria que le rodea, con la pluma en la boca y contando las sílabas de su próxima rima con los dedos. Hay, sin embargo, otras versiones que apuntan que lo que realmente está haciendo es aplastar una pulga o chinche que seguramente abundan en ese entorno. Los objetos presentan contornos bien delimitados, casi parecen haber sido coloreados posteriormente. Cuando se expuso el cuadro por primera vez, recibió bastantes críticas porque se consideraba que el pintor se estaba mofando del noble arte de la literatura. Curiosamente, es una de las obras que más veces ha sido robada a lo largo de la historia, debido posiblemente a su enorme popularidad y a su pequeño tamaño. Actualmente se encuentra en la Neue Pinakothek de Múnich. El temerario remolcado a dique seco. William Turner. Llegamos ahora a nuestro siguiente cuadro romántico, El temerario remolcado a dique seco, una obra pintada por Joseph William Turner, pintor inglés nacido en 1775 en Londres. Hijo de un barbero y fabricante de pelucas, ingresó a los 14 años en la Royal Academy of Arts de Londres, donde expuso por primera vez cuando solo tenía 15 años. Realizó numerosos viajes por Inglaterra, Escocia, Suiza, Francia e Italia, donde produjo sobre todo acuarelas de paisajes. Fruto de las duras críticas emitidas por el afamado crítico de arte de la época, George Beaumont, las ventas de sus obras bajaron considerablemente. El pintor británico practicó una nueva técnica en la que la pintura es muy espesa y se ven nítidamente los colores aplicados sobre la tela, empastados con relieve. Sus obras se caracterizan por un colorido muy brillante y por el difuminado de la luz, como se puede ver en su obra Ulises ridiculizando a Polifemo. También realizó numerosas ilustraciones para libros de topografía, así como una colección de acuarelas con escenas venecianas. Joseph William Turner fue una figura muy controvertida en su tiempo. Hoy en día, sin embargo, es considerado como el artista que elevó el arte de pintar paisajes a la altura de la pintura histórica. Aunque es renombrado por sus pinturas al óleo, Turner también fue uno de los grandes maestros de la pintura británica en el empleo de la técnica de la acuarela. Es conocido como el pintor de la luz. Fue un especialista en cuadros con temática marina, en los que la luz juega un papel primordial. William Turner fallecería en 1851 en su casa de Chelsea, en Inglaterra. La imagen que representa la obra El temerario remolcado a dique seco describe el momento, como su título nos indica, en el que el viejo buque El Temerario es remolcado en su último viaje para su desguaz en puerto. Se trata de una imagen que Turner pudo ver personalmente, ya que en el año 1838 este buque de guerra fue conducido a dique seco y desguazado tras 40 años de servicios en la Marina Británica. El Temerario había protagonizado importantes acciones militares, como por ejemplo en la célebre batalla de Trafalgar. El pintor nos presenta ese último viaje de la embarcación con todos los ingredientes típicos del arte romántico, es decir, pinta el barco atribuyéndole rasgos casi de un ser humano más, con sus propios sentimientos. En este caso nos presenta un barco en el ocaso de su vida, marchito, maltratado y próximo al abandono, que, de forma triste y lenta, va camino de su propia muerte. Para lograr transmitir estas sensaciones,
Turner sitúa la acción en un atardecer, con un sol ya muy bajo en el horizonte que provoca innumerables reflejos, y aprovechando también, para mayor énfasis de las sensaciones, los colores tristes de la caída de la tarde. Por otro lado, para acercarnos a esos sentimientos y provocarnos una cierta lástima por la suerte del buque, lo coloca navegando en escorzo hacia el propio espectador, en un intento de acercarlo a nosotros. Como en la mayoría de sus obras, el artista apenas utilizó 3 colores para pintar el cuadro: el blanco, el amarillo y el azul, aunque con una amplia gama de tonalidades. No necesitó más para dotar al cuadro de una fuerte carga emocional y para plasmar la densidad de la atmósfera en una escena en la que la luz juega un papel clave, generando diversos efectos en la función de los elementos sobre los que se refleja. Con las velas replegadas, el temerario es arrastrado como una pequeña carga hacia su triste destino. Sin embargo, su dominante color blanco le hace destacar y le aporta cierta dignidad, cierta grandeza. Turner consigue en esta pieza transmitirnos la sensación de que el propio barco afronta con orgullo y serenidad su inminente final. El remolcador que lo acompaña, sin embargo, ofrece un fuerte contraste. Es el símbolo de la modernidad llegada a Inglaterra con la revolución industrial. Así en él, el color que predomina es el negro, destacando su larga chimenea que lanza al aire un abundante humo junto con sus grandes ruedas de paletas que golpean con fuerza el agua. El cuadro ha sido interpretado como una reflexión por parte del pintor sobre su propia vejez. Hoy en día podemos observarlo en The National Gallery de Londres. El caminante sobre el mar de nube, Caspar David Friedrich. El cuadro que vamos a ver ahora es quizás uno de los más representativos del romanticismo y uno de los que mejor representa los valores que éste defendía, la nueva manera de sentir y concebir la naturaleza, la vida y al hombre mismo. El caminante sobre el mar de nubes es el cuadro más conocido del pintor alemán Caspar David Friedrich. Este maestro de la pintura nació en 1774 en una ciudad al nordeste de Alemania. Cursó estudios en la Academia de Copenhague y en 1798 se estableció en Dresde, otra ciudad alemana de cuya academia llegó a ser profesor. Friedrich está considerado como el máximo representante de la pintura del romanticismo en Alemania y uno de los pintores más importantes de su época. Ya en sus primeros dibujos, los temas elegidos son playas de rocas y cadenas montañosas. Perteneció a la primera generación de artistas libres, es decir, que no pintaban por encargo, sino que creaban por sí mismos para un mercado libre de galerías donde luego trataban de vender sus obras, muchas veces sin éxito. Sin embargo, en su caso, los trabajos de Friedrich le trajeron una temprana fama. Sus contemporáneos le describían como el hombre que había descubierto la tragedia del paisaje. Con el cuadro La Cruz de las Montañas, rompería definitivamente con la pintura religiosa tradicional, dedicándose ya casi de lleno al estudio del paisaje. En ese cuadro, la figura de Cristo crucificado, vista desde atrás y recortada contra la puesta de sol en la montaña, se halla casi perdida en el escenario natural. Caspar David Friedrich fallecería en 1840 en Dresde, Alemania, dejándonos un gran legado artístico. El caminante sobre el mar de nubes es un óleo sobre tela pintado en el año 1818. Friedrich representa en él a un viajero al que se ha identificado como el propio pintor, que se encuentra de pie en lo alto de una montaña elevada, mirando al infinito mar de nubes que queda bajo él. El viajero se encuentra de espaldas, viste de negro y se apoya en un bastón.
Se pueden ver los picos de otras colinas saliendo de entre la niebla, mientras que una cadena de enormes montañas ocupa el fondo. El pintor utiliza en el cuadro una gama de colores más bien fría, entre los que destacan el negro de la figura central, el marrón oscuro en las rocas y el gris y el blanco en la niebla o el cielo. Se han hecho muchas interpretaciones de esta obra y en casi todas se discute sobre el simbolismo de los elementos que aparecen representados en ella, como por ejemplo el hecho de que el viajero se encuentre de espaldas y no pueda vérsele la cara. De esta forma, el autor impide que la fisionomía del personaje anónimo distraiga la atención del paisaje. El hecho de que el viajero se encuentre en el centro de la pintura, además, indica que está en posición de dominación. Sin embargo, el llevar un bastón, quizá para facilitarle la ascensión, apunta a cierta debilidad. El viajero se encuentra solo. Todo indica que no hay otra presencia humana y se percibe en él cierto grado de aislamiento y soledad. Es más, su propio atuendo nos muestra que no estamos ante un montañero o un senderista, sino más bien ante un personaje urbano trasladado a ese paisaje idílico. En cuanto a la postura del caminante, con una pierna delante de la otra, indicaría que domina la vida de este mundo y mira al más allá con admiración. Las rocas entre la montaña en la que está el viajero y el fondo simbolizarían la fe del ser humano. A su vez, las montañas del fondo quieren representar la vida eterna futura en el paraíso. Pues bien, se ha apuntado la posibilidad, aunque solo sea una hipótesis, de que, como el pintor no dibujaba particularmente bien a las personas, su amigo Gregor Friedrich Kersten pintó por él algunas figuras humanas para sus cuadros, incluida la del cuadro que nos ocupa, algo que no ha sido corroborado. Actualmente el caminante sobre el mar de nubes se conserva en la Galería de Arte de Kunsthalle de Hamburgo, en Alemania. El realismo. Dejamos atrás ya el romanticismo y nos adentramos en un nuevo estilo pictórico, el realismo. Este básicamente supone el intento por describir el comportamiento humano y su entorno, o por representar figuras y objetos tal y como son, tal y como interactúan o aparecen en la vida cotidiana, sin distorsiones creativas. Esta tendencia ha existido periódicamente a través de la historia en todas las artes. Sin embargo, el término se restringe habitualmente a este movimiento que comenzó en Francia a mediados del siglo XIX como reacción frente al romanticismo. Los pintores llamados realistas reaccionaban contra las emociones exageradas del romanticismo, sustituyéndolas por la búsqueda de la verdad en la precisión en sus representaciones artísticas. Buscaban sus temas de inspiración en la vida cotidiana y en los conflictos propios de la revolución industrial y de la lucha de clases. La frontera entre los movimientos del realismo y el naturalismo es, sin embargo, difusa, difícil de definir, a pesar de que los dos términos son a menudo usados indistintamente. El término realista, utilizado para describir una obra de arte, a menudo significa simplemente el representar objetos o figuras en toda su realidad, con crudeza, pudiendo llegar a resultar incluso feas en contraposición a aquellos movimientos pictóricos que buscaban idealizar las formas de acuerdo a los cánones de belleza. Con frecuencia, realismo se emplea para describir escenas humildes de la vida cotidiana. La Vicaría. Mariano Fortuny. La Vicaría es la obra maestra de uno de los artistas más importantes y valorados del siglo XIX en España, Mariano Fortuny. Este pintor nació en Tarragona en el año 1838. Nieto de un escultor de figuras de cera, ingresaría con 14 años en una escuela de bellas artes. En 1857, con su obra Los Almogávares, quemando las naves en la plaza de Nápoles, lograría que la Diputación de Barcelona le concediese una plaza de pensionado en Roma.
Unos años después, la Diputación le envió a Marruecos para que ilustrase las gestas del ejército español. Fruto de este encargo es su obra La batalla de Tetuán. Se trasladaría después a París, donde se dedicó a la realización de telas de pequeño formato, con las que llegaría a obtener un gran éxito en Europa. Años después se instalaría en Madrid, donde entró en contacto con los hermanos Madrazo, también pintores. Allí realizó estudios sobre el Greco, Velázquez, Ribera y Goya en el Museo del Prado. Contrajo matrimonio con Cecilia Madrazo. Con motivo de esa boda, pintó la Vicaría, que fue adquirido por 70.000 francos, lo que era una gran suma por aquel entonces. En 1870 se trasladaría a Granada, donde pintaría La matanza de los Abencerrajes, Músicos árabes o La lectura en el jardín. Mariano Fortuny fallecía en Roma en el año 1874. El cuadro La Vicaría es un óleo sobre lienzo. La obra fue pintada con motivo de su boda con Cecilia de Madrazo, hija del famoso retratista de la época Federico de Madrazo. En el cuadro, del que hizo un primer boceto preparatorio sobre una pequeña tabla de madera, representa una escena nupcial de su propia boda, que tuvo lugar en Madrid en noviembre de 1867. Esta obra reúne, como ninguna otra, las cualidades de Mariano Fortuny como pintor. Por un lado, el dominio absoluto de la técnica del dibujo, demostrando cada detalle de una forma magnífica, por pequeño que estos fueran. Y por otro, un gran virtuosismo en la utilización del color y la variedad de tonalidades, así como en los efectos. Respecto a la disposición de los personajes de la obra, los encontramos en pequeños grupos separados, lo que contribuye a dar una sensación de que la sala donde se encuentran es en realidad mucho más grande de lo que aparenta. En esta obra se aprecia la fascinación que le produjo a lo largo de su trayectoria la pintura de Francisco de Goya, como él mismo reconoció en más de una ocasión. Sabemos que Fortuny utilizó a su propia esposa como modelo para representar a 3 mujeres, la que habla a la novia, la de cabello rubio y la que se gira, dando la espalda al espectador. También utilizó a sus cuñados Raimundo de Madrazo e Isabel para representar a otras figuras del cuadro, algo que hacía con frecuencia. Cabe destacar también la calidad pictórica de la reja, la luz que cuelga del techo, la biblioteca y el brasero. Por lo que se refiere a los personajes, destaca el grupo central de los novios, que aparecen acompañados de amigos y familiares y vestidos conforme a la moda del siglo XIX. Con esta obra, Fortuny realiza además un retrato realista y costumbrista de su época, en la que no faltan el clérigo, el torero, las majas y majos o el militar, figuras propias de la sociedad del momento. En la actualidad podemos ver este maravilloso lienzo en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Concierto de flauta. Adolf von Menzel. El siguiente cuadro que vamos a ver pertenece al movimiento realista. Se trata del concierto de flauta de Adolf von Menzel, pintor alemán famoso por sus pinturas inspiradas en la historia. Fue considerado el más importante exponente del realismo pictórico del siglo XIX en Alemania. Adolf von Menzel nació en una ciudad de Polonia en 1815, hijo de un litógrafo del que posteriormente heredó un taller, lo que le llevó a realizar grabados e ilustraciones para libros. Asistió a la Academia de Arte de Berlín. Adquirió una gran relevancia como pintor de retratos en la corte del rey Federico el Grande. Esta actividad fue la que le reportó un mayor reconocimiento social. Pero paralelamente a esta labor, como retratista oficial y cronista de los éxitos militares del soberano, Menzel produciría una serie de paisajes e interiores que, a juicio de la mayoría de críticos de arte, forman la parte más relevante de su obra. La actitud del maestro frente a estas obras fue curiosamente contradictoria, como demuestra el hecho de que, si bien su producción fue extensa, siempre las mantuvo ocultas.
En ellas el pintor podía liberarse de la rigidez que le imponía el retrato o la pintura histórica y podía expresarse de una manera más libre y fresca. La obra de este pintor tuvo una particular influencia en la de otros artistas alemanes de la generación posterior, cuyas acuarelas son reflejo de la visión de la pintura que tenía el propio Menzel. Murió en Berlín en 1905. El que tratamos a continuación es uno de los cuadros más importantes sobre temática musical. Es una pieza maestra titulada El concierto de flauta. El cuadro es un óleo sobre lienzo pintado por Menzel entre los años 1850 y 1852. La escena que describe el cuadro se sitúa en la sala de música del Palacio Sanssouci, lugar donde se situaba la corte del rey Federico II de Prusia. En esta pintura, Menzel nos muestra una velada musical con Federico II, quien había fallecido un siglo antes. Reproduce la escena con la mayor fidelidad posible. Este rey fue un gran aficionado a la música. De hecho, existen numerosas anécdotas sobre él como flautista. Se rodeaba también de los mejores compositores e intérpretes de su época. Se puede deducir que el rey prusiano era muy apreciado como músico por los propios alemanes. Incluso se llegó a componer una ópera sobre el rey flautista. El propio Federico es el solista a la flauta. El director de la orquesta de Berlín está de pie, a un lado, en calidad de observador entre los miembros de la familia real. Aparece también el mayor de los hijos de los Batz, Karl Emanuel, que acompaña al monarca en el clave. El también flautista, compositor y profesor Johann Joachim Quandt se sitúa en el extremo derecho, supervisando toda la operación y sin mirar al rey. En el ambiente rococó de la sala aparecen además ministros del gabinete e intelectuales invitados al evento. Los hombres presentes escuchan de pie el concierto, ya que los caballeros invitados no podían tomar asiento hasta que el rey no lo hiciera. Es curioso el gesto de concentración con que se retrató a los oyentes. Si observamos con atención, vemos que Menzel también pintó a 4 mujeres en este cuadro, subrayando su presencia con el colorido de sus trajes. Contrastan fuertemente con los hombres, en su mayoría de negro, que se mantienen en la sombra. Estas damas, exceptuando a su hermana, son damas de honor. La mujer con mayor luz, por el brillo de la lámpara, es precisamente la hermana de Federico, llamada Guillermina. Llama también la atención, de hecho, de que sin haber recibido una educación debidamente formal, la técnica de Menzel era asombrosa, definiendo, como podemos observar muy bien, a las figuras en primer plano y desenfocando los fondos. Esta obra de arte se conserva en la National Gallery de Berlín, en Alemania. El impresionismo. Nos introducimos ahora en el siguiente movimiento artístico que tuvo lugar a finales del siglo XIX, el impresionismo. Lo primero que debemos saber es que es considerado como el punto de partida del arte contemporáneo. Este movimiento pictórico surge en Francia como reacción frente al arte que llamaríamos académico. En relación a la pintura, el impresionismo nació del desacuerdo de los nuevos artistas con los temas clásicos y con las fórmulas artísticas de la Academia Francesa de Bellas Artes. Dicha academia fijaba rigurosamente los modelos a seguir y patrocinaba las exposiciones oficiales del Salón parisino. Los pintores impresionistas escogieron la pintura al aire libre y representaban temas de la vida cotidiana. Su primer objetivo fue conseguir una representación espontánea y directa del mundo. Para ello se centraron en los efectos que producía la luz natural sobre los objetos y las figuras. Los principales pintores representantes del movimiento impresionista fueron Edgar Degas, Claude Monet, Bert Morisot, Camille Pissarro, Auguste Renoir y Alfred Sisley.
Los impresionistas se preocuparon más por captar la incidencia de la luz sobre el objeto que por la exacta representación de sus formas, debido a que la luz tiende a difuminar los contornos y refleja los colores de los objetos situados alrededor de las sombras. En contraposición al realismo, los impresionistas eliminaron los detalles minuciosos. Tan solo sugerían las formas, empleando para ello los colores primarios, el cian, el magenta y el amarillo, así como sus colores complementarios, el naranja, el verde y el violeta. Conseguían así ofrecer una ilusión de realidad, aplicando directamente sobre el lienzo pinceladas de color cortas y superpuestas que, al ser observadas desde una distancia óptima, aumentaban la luminosidad de la composición. De este modo, los impresionistas lograron dotar de una mayor brillantez a sus pinturas. El bar del Folies Bergère, Manet. Édouard Manet nació en París en el año 1832. Los deseos de su padre era que estudiara Derecho y el joven, para evitarlo, intentó hacer la carrera de marino, aunque no superó las pruebas de ingreso en la Academia Naval. Cursó entonces estudios en la Escuela de Bellas Artes de París. Durante su formación copió obras de todos los géneros, centrándose en el Renacimiento y en los grandes maestros de la pintura, como Velázquez, Rubens o Tiziano. Su trabajo inspiró el estilo impresionista, aunque él siempre rechazó identificar sus obras con este movimiento. En cuanto a su forma de retratar la vida cotidiana, su utilización de amplias y simples áreas de color y su técnica de pincelada directa y rápida provocaron el rechazo de los críticos a su obra. Sin embargo, él nunca quiso ser un transgresor, solo buscaba ser aceptado en un mundo que todavía no estaba preparado para asumir una pintura en la que la vida se presentaba tal cual era. A pesar de haberse negado a participar en las exposiciones impresionistas, fue reconocido como el jefe de filas de la revolución artística. Su gusto por lo español y su admiración por Velázquez y Goya le llevaron a visitar el Museo del Prado en 1865, lo que influyó decisivamente en su pintura. En el año 1883 le sería diagnosticada gangrena en su pierna izquierda, que le sería amputada. A pesar de ello, Édouard Manet falleció tan solo unos días después. Fue considerado por los críticos como el pionero del arte francés moderno. Vamos a conocer ahora la considerada primera gran obra maestra del impresionismo, el bar del Folies Bergère. Fue sin duda la culminación de los cuadros dedicados a la temática nocturna que tanto habían atraído a Monet desde la década de 1870. Apreciable en obras como La ciruela o Café Concierto, esta temática se convirtió en una de las favoritas para los pintores como Degas o el propio Toulouse-Lautrec. El bar del Folies Bergère es un óleo sobre lienzo de tamaño medio. Hay algo en este cuadro que enseguida llama la atención al espectador. El ensimismamiento de la camarera, de nombre Suzanne, que contempla el barullo y el jaleo como distante, con la mirada reflejando cansancio, aparentemente aislada y ajena. En la barra, frente a la camarera, hay botellas de champán, cerveza rubia y de licor de menta. Entre las botellas lucen brillantes mandarinas y pálidas rosas en un jarrón. La joven ha puesto un ramillete de flores en el escote de su vestido junto a su blanca piel. Únicamente el gran espejo tras la mujer nos indica dónde se desarrolla la escena. En él se refleja a un hombre con sombrero de copa que mira intensamente a los ojos de la joven. Asimismo, se pueden ver reflejados en el espejo que se encuentran a las espaldas de Suzanne, las piernas de una trapecista, así como los palcos y otros detalles del lugar. Pero este cuadro también tiene su enigma. Ni los objetos que hay sobre la barra, ni la postura de Suzanne concuerdan con lo que estamos viendo reflejado. Las botellas de vino y champán que están a la izquierda no son las mismas que vemos reflejadas en el espejo. La chica en realidad está mirando hacia nosotros, manteniendo las distancias, mientras que la del espejo está un poco de lado y parece inclinarse hacia un cliente.
El hombre misterioso con chistera y bigote ni siquiera aparece en la escena. Es muy posible que Monet nos estuviese queriendo presentar en el espejo una realidad paralela, como diciéndonos que si abordamos a Suzanne con unos cuantos billetes en la mano, ella cambiará de actitud y estará mucho más receptiva, como parecemos adivinar en la del reflejo. Hay que destacar en este cuadro la utilización del color negro, que tradicionalmente era excluido de la paleta de los pintores por su gran dificultad para ser trabajado. Si deseamos ver este curioso lienzo, deberemos dirigirnos a la Courtauld Institute of Art de Londres, que es donde se encuentra expuesto. Baile en el Moulin de la Galette, Renoir. Nuestro siguiente cuadro, Baile en el Moulin de la Galette, es sin duda la obra más importante de Pierre-Auguste Renoir, pintor francés nacido en el año 1841. Creció en el seno de una familia humilde, hijo de un sastre y una costurera. La familia se trasladó a París, donde esperaban mejorar sus vidas. Durante su infancia, Renoir trabajó como decorador en una fábrica de porcelanas. En su adolescencia se dedicaba a copiar pinturas sobre soportes tan distintos como abanicos, pantallas de lámpara o persianas. Fue admitido en la Academia de Bellas Artes y se matriculó en la Academia del pintor Gleyre, donde trabajó junto a Monet, Basile y Sisley. En su obra más temprana se puede observar la influencia de pintores como el propio Monet en su tratamiento de la luz o de Eugène Delacroix en su empleo del color. En 1874 participó en la primera exposición impresionista en la que expuso, entre otras, su obra El Palco. Su pieza Baile en el Moulin de Galette es una de las obras más famosas del impresionismo, junto a otras de sus pinturas destacadas como El Palco, Mujer del Abanico, El Columpio y, sobre todo, El Almuerzo de los Remeros. En sus últimos 20 años de vida sufrió artritis, aunque continuó trabajando con un pincel atado al brazo. Ni este hecho, ni el aislamiento para con sus hijos, ni siquiera la muerte de su esposa, consiguieron nunca disminuir su entusiasmo por la pintura. Renoir falleció en el año 1919 en su Francia natal. Baile en el Moulin de la Galette fue presentado en la exposición del Grupo Impresionista de 1877. En esta obra, aunque el pintor en realidad quería representar a algunos de sus amigos, se esforzó ante todo por reflejar la atmósfera divertida y alegre de ese merendero famoso de Montmartre, en París. El cuadro es un óleo sobre lienzo. Se puede considerar uno de los más claros exponentes del impresionismo, que partió del desacuerdo de algunos artistas con los temas clásicos, así como las fórmulas artísticas impuestas por la Academia Francesa de Bellas Artes. Como podemos observar, esta gran obra muestra dos zonas. La primera contiene figuras en primer plano, en reposo. En segundo lugar, tras ella, una serie de parejas bailando. Parece que podamos incluso oír las conversaciones de los distintos grupos bajo muchas manchas de luz, cubierto todo por el ritmo alegre de un vals que agita las faldas femeninas. Renoir retrata en la serie de personajes alrededor de la mesa y en la pareja que está bailando aislada a su izquierda a un conjunto de pintores y modelos que habían trabajado para él. De esta manera, convertía el cuadro en un documento histórico de la vida contemporánea del París del momento. En toda la obra vemos las señales de la técnica impresionista, como el propio tema de la vida urbana, tan del gusto de este pintor. El predominio del color aplicado a base de pinceladas sueltas. Y por último, el interés del pintor por captar la luz, que se filtra a través de los árboles y se proyecta en los trajes y el suelo, creando manchas de luces y sombras. La obra representa un fuerte contraste entre las propias situaciones representadas, ya que, en un primer plano, se observa una situación de reposo, mientras que en el segundo plano se encuentra el movimiento representado por el baile, inundado de luz,
en contraposición a la masa oscura de las personas sentadas en el primer plano. Otra de las características del impresionismo presente en el cuadro es que el dibujo prácticamente desaparece bajo las pinceladas de color. Por todo ello, y como ya hemos mencionado, nos encontramos ante una de las obras maestras de este movimiento pictórico, siendo también un testimonio no solo de los cambios en los que se encuentra inmersa la pintura, sino también de la vida parisina del último cuarto del siglo XIX. La obra se conserva a día de hoy en el Museo d'Orsay en París como uno de los cuadros más emblemáticos del museo. Impresión. Sol naciente. Claude Monet. Impresión Sol naciente es un cuadro de Claude Monet. Este maestro de la pintura francesa nació en París en el año 1840. A los 15 años ya gozaba de cierta reputación como caricaturista. Asistió a una academia libre de París en la que dispuso de modelos para aprender sobre el dibujo de figuras. Pintaba al aire libre paisajes y escenas de la sociedad burguesa. Gozó de cierto éxito en las exposiciones oficiales. Se unió a un pequeño grupo de jóvenes pintores y junto a otros compañeros organizaban sus propias exposiciones. Se autodenominaron los independientes, aunque se les aplicó burlonamente la etiqueta de impresionistas a causa del aspecto inacabado de sus obras y porque una de las pinturas de Monet llevaba el título Impresión Sol naciente. A medida que su estilo iba evolucionando, transgredía las normas establecidas anteriormente para crear una expresión artística más directa. Pintó las series Estanque con nenúfares, que están expuestas en la Orangerie de París, en el Instituto de Arte de Chicago y en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Monet continuó pintando a pesar de que la vista le comenzó a fallar casi hasta el momento de su muerte en el año 1926. Impresión Sol naciente, históricamente, fue la primera creación verdaderamente impresionista, reflejando gran parte de las características del estilo y dando nombre a todo un movimiento pictórico en la Francia del siglo XIX. Al contrario de la pintura clásica, este óleo sobre lienzo no narra ninguna historia. Es simplemente una pura instantánea de la realidad, como la que podría mostrar un fotógrafo, sin ningún tipo de contenido religioso, mitológico o costumbrista. En esta obra, el autor nos muestra 3 botes de remos que navegan por el puerto de La Breuil, mientras al fondo, de entre la niebla y el humo de las fábricas, sale el sol. En el cuadro aparece un punto con un fondo nebuloso en el que con dificultad se adivinan los grandes barcos mercantes al fondo, con sus mástiles y las chimeneas humeantes de las fábricas. El sol, representado por una intensa bola naranja, se abre paso, iluminando las tranquilas aguas marinas. El rojo del amanecer proyecta sobre el agua unas intensas pinceladas de color naranja. El cielo y el agua se han fundido en una tonalidad única, interrumpida por las siluetas más oscuras de las barcas y las grúas del puerto. Las pinceladas no perfilan los detalles de los objetos, son brillantes y dinámicas y muy distintas entre sí. El cielo tiene trazos distintos a los del agua que vemos en primer plano, donde las pinceladas se superponen o aparecen sueltas. El resultado de todo ello es el boceto de un instante donde la pincelada ha sustituido al dibujo, por lo que los contornos se difuminan y pierden entidad. Los colores que pretenden recoger ese instante del amanecer son azules grisáceos y también rosáceos para captar la niebla y humos. En paralelo, contrasta el naranja del sol, así como su reflejo en el cielo y en las aguas del puerto. La luz es la verdadera protagonista de esta obra. Ella es la que hace vibrar los colores y que el agua, el cielo y los demás elementos del paisaje cobren forma y color con esa luz del sol. Podemos decir, en conclusión, que este cuadro es un conjunto de formas imprecisas que abandonan el interés por el objeto y donde el espectador se ve comprometido ante la contemplación de la obra, que le llevará a tener que alejarse un poco de ella para poder guardar
el cuadro en su retina. Las tentaciones de San Antonio. Paul Cézanne. Otra obra que se encuadra dentro del movimiento impresionista es la titulada Las tentaciones de San Antonio, pintado por el francés Paul Cézanne. Nacido en 1839 en el sur de Francia, Cézanne era hijo de un banquero. Decidió dedicarse a la pintura, aunque comenzaría sus estudios de Derecho para complacer a su padre. Finalmente pudo comenzar a estudiar arte en París. Desarrolló un estilo pictórico, duro, denso, espeso, de fuertes pinceladas que tomarían como modelos al italiano Caravaggio y al español Velázquez. Los impresionistas le aceptaron dentro del grupo y pudo exhibir con ellos en varias exposiciones. Su gran aportación a la pintura se realizó paradójicamente tras la disolución del grupo de los impresionistas. Fue entonces cuando su obra derivaría hacia una pintura más intelectualizada. Se lamentaba en ocasiones de su fracaso personal ante sus carencias en la representación de la figura humana. Efectivamente, las grandes obras con figuras humanas de sus últimos años nos muestran unas distorsiones muy curiosas. En definitiva, podríamos decir que Cézanne fue un pintor postimpresionista, considerado el padre de la pintura moderna. Y es que sus obras establecieron las bases de la transición entre el arte del siglo XIX y el mundo artístico del siglo XX, un arte nuevo, radicalmente diferente. Paradójicamente, mientras vivió Cézanne fue un pintor ignorado que trabajó rodeado de un gran aislamiento y casi de la indiferencia de sus contemporáneos. Desconfiaba de los críticos y tenía pocos amigos. Hasta 1895 expuso solo de forma ocasional. Fue un pintor de pintores que tristemente la crítica y el público ignoraron, siendo apreciado solo por algunos impresionistas y ya al final de su vida por la nueva generación de pintores. De hecho, en sus últimos años de vida, muchos pintores jóvenes viajaban hasta su residencia para poderle ver trabajar y pedirle consejo. Antes de su muerte, en el año 1906, Paul Cézanne, sin embargo, había finalmente logrado un prestigio considerable. Nos adentramos pues en el cuadro Las tentaciones de San Antonio. Comenzaremos diciendo que en 1874 se publicó la tercera y definitiva versión de la novela La tentación de San Antoine, de Gustave Flaubert. Posiblemente esta sería la razón que llevó a Paul Cézanne a realizar este lienzo, cuya temática ya había desarrollado en trabajos anteriores. Este cuadro, al igual que muchos anteriores, es un óleo sobre lienzo de pequeñas dimensiones. La visión del santo ermitaño, anacoreta, sometido a diversas tentaciones, sería un tema recurrente entre los pintores flamencos. Cézanne nos muestra al fraile arrodillado en la zona izquierda de la composición, rechazando la tentación de la lujuria, personificada en una voluptuosa mujer desnuda, acompañada de un amplio coro de amorcillos, figuras de niños normalmente desnudos y con alas. Un diablo se sitúa tras el santo y le acosa para que dirija su mirada hacia la mujer, intentando hacerle caer en la tentación. La técnica impresionista utilizada se manifiesta en la aplicación del color a base de cortas pinceladas dispersas en diferentes direcciones para aportar el movimiento a la escena. Asimismo, el colorido también es más vivo que en la etapa romántica, resbalando la luz por la figura desnuda y resaltando las sombras habituales en los cuadros de pintores de la época. El estilo de boceto no impide que exista una estructura formal, utilizando una línea oscura para delimitar los contornos. Curiosamente, el artista dirige la atención del espectador hacia la voluptuosa mujer al colocarla en el centro de la escena, dejando el sufrimiento del santo en una zona más lateral de la composición. Actualmente esta obra se conserva en el Museo d'Orsay de París.
El posimpresionismo. Posimpresionismo o postimpresionismo son términos que abarcan los estilos pictóricos que tuvieron lugar en Francia entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX e inmediatamente posteriores al impresionismo. El término postimpresionismo envuelve diferentes estilos personales, siendo una extensión del impresionismo y al mismo tiempo conteniendo un rechazo expreso a imitarlo. Los pintores de este movimiento continuaron usando colores vivos, una aplicación compacta de la pintura, pinceladas distinguibles y temas de la vida real, aunque procuraron transmitir una mayor expresión y emoción en sus obras. Así es como dejaron de transmitir fielmente la naturaleza para mostrarnos una visión más personal acerca del mundo. Los pintores huyeron de la convencional ciudad de París, buscando el primitivismo del arte, aunque inevitablemente esta ciudad seguía siendo el centro neurálgico del arte mundial. Podríamos destacar como los pintores más representativos del movimiento postimpresionista a Gauguin, Van Gogh, Seurat o Toulouse-Lautrec. Algunos de ellos estuvieron vinculados por un tiempo al movimiento impresionista, hasta que comenzaron a desarrollar un estilo más individual que los alejó de este. ¿Cuándo te casarás? Nafea fa y poipo. Paul Gauguin. ¿Cuándo te casarás? En tahitiano, Nafea fa y poipo. Es un cuadro pintado por Paul Gauguin en el año 1892 durante su primera estancia en Tahití. Para el propio pintor, esta sería una de sus piezas maestras de toda su carrera. Gauguin nació en París en el año 1848 en el seno de una familia de clase media. Tuvo una juventud aventurera, vivió más de 4 años en Perú con su familia y viajó durante 6 años visitando lugares como América del Sur o Escandinavia. Tras conocer al pintor Pissarro y ver la primera exposición de los impresionistas, se convirtió en coleccionista y pintor aficionado. Encontró su inspiración en elementos tan dispares como el arte indígena, las vidrieras medievales o en los grabados japoneses. Estos últimos los conoció a través de Vincent Van Gogh, durante los meses que convivieron juntos en la ciudad de Arles, en Francia. Tras un altercado en el que el propio Van Gogh intentó asesinarle, abandonó la ciudad. Tras este suceso, arruinado y endeudado, se embarcó hacia Tahití, escapando de la civilización europea y de todo lo que para él era artificial y excesivamente convencional. Finalmente permanecería el resto de su vida en Tahití y después en las Islas Marquesas. Sus obras nos muestran el uso de colores violentos e intensos, unos sólidos trazos y una ausencia de profundidad y perspectiva. En cuanto a la temática, Gauguin pintó desde la vida cotidiana hasta inquietantes escenas de superstición. Hemos de decir que su pieza maestra es la obra inmensamente alegórica y que es también su testamento pictórico, titulada ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿Dónde vamos?, pintado inmediatamente antes de su intento de suicidio. Gauguin murió en el año 1903 en las Islas Marquesas. El cuadro es un óleo sobre lienzo de pequeñas dimensiones. Si nos paramos a observarlo, vemos que aparecen 2 mujeres en diferentes planos, sobre un idealizado y simplificado paisaje, en el que destacan los colores planos empleados, entre ellos el verde, el amarillo o el azul. La primera mujer se muestra vestida con un pareo de colores tradicionales y una blusa blanca. Tras ella, se sienta en el suelo una mujer vestida con un traje de estilo misionero, cerrado y de color rosa. El gesto de su mano levantada pide nuestra atención. Podemos observar la influencia de la estampa japonesa que ya ofrecen buena parte de los pintores impresionistas y que tan de moda estaba en la época. Las 2 mujeres están muy bien asentadas en el espacio como si de pesadas estatuas se tratase, pero aisladas la una de la otra.
El enigmático título también forma parte del simbolismo general de la escena. Parece ser que algunos expertos consideran que la mujer del primer plano busca marido al llevar una flor tras su oreja, mientras que la segunda sería la encargada de buscar al futuro esposo. Por eso, en el fondo contemplamos dos esbozadas figuras que pasean. Estas dos mujeres tahitianas van a ser el motivo fundamental para la inspiración del artista, protagonizando la mayor parte de los lienzos que pintó en su etapa en Polinesia. En concreto, la mujer joven del primer plano, llamada Teura, fue su compañera en Tahití y con la que el pintor mantuvo una relación amorosa. Como curiosidad diremos que este cuadro se convirtió en febrero de 2015 en la obra más cara de la historia, al ser adquirida por el gobierno de Qatar por la increíble cantidad de $300 millones. Noche estrellada. Van Gogh. La Noche estrellada es considerada la obra maestra y más misteriosa del artista holandés Vincent van Gogh. Este pintor nació en el año 1853 en los Países Bajos en el seno de una familia humilde. Desde pequeño ya tenía un carácter y un temperamento fuertes. Con tan solo 27 años ya había trabajado en una galería de arte, había dado clases de francés, estudiado teología y había sido incluso evangelizador de mineros en Bélgica. Sus primeras composiciones ponen en evidencia el gran deseo de expresar la miseria y los sufrimientos de la humanidad, tal y como él tuvo ocasión de experimentar con los mineros. En 1886 viajaría a París para vivir con su hermano, marchante de arte. Allí se familiarizó con los nuevos movimientos artísticos que estaban en pleno desarrollo. Poco después abandonó la capital francesa para trasladarse al sur, con la esperanza de atraer a algunos de sus amigos y fundar el Taller del Mediodía. Bajo el sol de la Provenza pintó escenas rurales, cipreses, campesinos y otras estampas características de la vida de la región. Comenzó a utilizar pinceladas ondulantes y colores amarillos, verdes y azules intensos. Logró contagiar de su entusiasmo al pintor Paul Gauguin, al que había conocido en París, quien terminó residiendo con él. Al poco tiempo comenzaron a tener violentos enfrentamientos que culminaron en una pelea en la que Van Gogh, fuera de sí, amenazó a Gauguin con una navaja. Esa misma noche, sumido en un profundo remordimiento, Van Gogh se cortó parte de la oreja. Pasó algún tiempo internado en un hospital de la zona y un año más en un manicomio. Durante ese periodo siguió trabajando entre los ataques de locura que sufrió. Parece ser que padeció sífilis, envenenamiento por plomo, síndrome de Meniere y epilepsia. Finalmente, justo después de acabar su inquietante Cuervos sobre el trigal, se disparó un tiro en el estómago. A pesar de su herida, se arrastró de vuelta a su casa, donde murió 2 días después en brazos de su hermano. Era el año 1890. A diferencia de la mayor parte de las obras de Van Gogh, Noche estrellada fue pintada de memoria y no al aire libre como habitualmente hacía el artista. Esto puede explicar por qué este cuadro nos impacta más emocionalmente que otras de sus obras. En él nos muestra una vista hacia el exterior desde la ventana de su habitación en el hospital psiquiátrico donde estuvo recluido. Noche estrellada es un óleo sobre lienzo de dimensiones pequeñas, pintado en el año 1889, el mismo año que se arrancó el lóbulo de la oreja después de una fuerte discusión con su amigo y colega Gauguin. Hay que decir que un año antes Van Gogh había realizado una pintura con temática muy similar, Noche estrellada en el Ródano, que guarda muchas similitudes con el cuadro que estamos observando.
Si observamos atentamente, vemos que en el cielo se despliega un acontecimiento cósmico de gran dramatismo. Dos enormes espirales nebulosas se envuelven una con la otra mientras 11 estrellas atraviesan la noche con sus halos de luz. La luna, pintada de color amarillo en la parte superior derecha, nos hace pensar más en un sol radiante. Un ancho sendero luminoso se extiende sobre la línea del horizonte. En otro plano vemos un pueblo pequeño que se encuentra más tranquilo, en contraposición a lo que podemos observar en el cielo. El punto central del pueblo es la aguja de la iglesia, que sobresale sobre los edificios más pequeños. Las casas están acentuadas con trazos gruesos, de tonos oscuros. Sus luces son mucho más pequeñas que las que aparecen en el cielo. Con este detalle, Van Gogh nos indica que lo verdaderamente importante está sucediendo en el cielo, no en la tierra. A la izquierda de la pintura encontramos un ciprés, árbol que abunda en las últimas obras del pintor debido posiblemente a que ese era el árbol que veía también desde su ventana del hospital. Que sea precisamente un ciprés, árbol asociado tradicionalmente a los cementerios, nos indica el proceso mental tan extraño por el que estaba atravesando Van Gogh. Utilizó para este lienzo los colores malvas, morados y amarillos. Con ellos obtuvo un balance, una armonía, un contraste y un ritmo en la pintura que transmite una mayor emoción y significado a su obra. El amarillo brillante de la luna y las estrellas se repite, creando un ritmo y equilibrio en la composición. El balance entre la luz y la oscuridad acentúa también esa armonía en la obra. Las gruesas pinceladas hacen que parezca tener una textura rugosa, y las líneas pintadas en el cielo y en los árboles del fondo provocan cierto grado de tridimensionalidad. El óleo, cuyo precio lo coloca entre uno de los más valiosos de la historia de la pintura, se encuentra en la actualidad en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Paradójicamente, y pese a ser hoy en día uno de los pintores cuyas obras baten récords comerciales en las subastas, Van Gogh solo pudo vender uno de sus cuadros durante toda su vida. Tarde de domingo en la isla de la Gran Jatte. Georges Seurat. El siguiente cuadro del que vamos a hablar es el titulado Tarde de domingo en la isla de la Gran Jatte. Fue pintado por Georges Seurat en el siglo XIX. Para este cuadro, el pintor desarrolló una técnica dentro del movimiento postimpresionista denominada puntillismo. Esta técnica consiste en aplicar sobre el lienzo no trazos ni pinceladas, sino pequeños puntos de colores primarios que, combinados y mirados desde cierta distancia, forman en la retina la imagen y el colorido deseados por el artista. Quizás Georges Seurat sea el mejor representante de esta técnica. Con una formación clasicista, fue contrario al efecto borroso de las pinturas impresionistas, realizadas con pinceladas irregulares. Después de ser rechazado por el Salón de París, se alió con pintores independientes de París, donde estableció amistad con Paul Signac, con el que compartió su visión acerca del puntillismo. En 1884 finalizó Los Bañistas, que sería el primero de 6 grandes cuadros que conformaron la mayor parte de su trabajo artístico. Otras obras suyas son el Charlot o el Circo, así como su gran obra maestra de la que vamos a hablar a continuación, Tarde de domingo en la isla de la Gran Jatte. Georges Seurat falleció en París en 1891 a consecuencia de la difteria. Contaba tan solo 31 años de edad. Comenzamos pues a analizar el cuadro Tarde de domingo en la isla de la Gran Jatte, un óleo sobre lienzo considerada una de las pinturas más relevantes del siglo XIX. Seurat pasó 2 años pintando el cuadro, concentrándose escrupulosamente en el paisaje del parque. Rehizo varias veces el original e hizo numerosas pruebas y esquemas preliminares. Se sentaba a menudo en los jardines y hacía un gran número de bocetos de las distintas figuras a fin de perfeccionarlas.
En el cuadro se aprecian casi 40 figuras, la mayoría de perfil o totalmente de frente. Aparecen estáticas y congeladas, próximas unas a otras pero sin comunicación entre ellas. En la composición del cuadro se distinguen 3 grandes áreas: el río Sena, la zona de parque iluminada en segundo plano y, por último, la zona de césped más próxima al espectador y que permanece en sombra. El tema ha suscitado cierta polémica por su significado, ya que algunos investigadores han interpretado el cuadro como una crítica a la hipocresía de la Francia de fin de siglo. Es curioso, pues las mujeres que pescan en la orilla serían prostitutas y los militares que se acercan desde el fondo serían sus clientes. Pues bien, la mujer que aparece en primer plano sería otra prostituta, pero al ir cogida del brazo de un hombre, conseguiría disimular su condición. Sujeto por una correa, pasea un mono capuchino muy de moda en la época y que se interpreta asociado al libertinaje de la actitud de su dueña. Lo más probable es que esta dama fuese una mantenida, pues parece la amante del hombre del monóculo que la lleva de paseo a un parque poco frecuentado por los de su clase para que nadie les pueda ver. También nos encontramos en primer plano con un remero que está fumando tumbado en la hierba. Justo detrás vemos que hay una pareja de aspecto elegante, él con bastón y ella bordando. Al fondo se observa a una anciana bajo una sombrilla acompañada de su enfermera, a quien reconocemos por la cofia y con sus cintas por la espalda. En cuanto al resto de las figuras, observamos que van ataviadas con su traje de domingo. La mayoría de las mujeres llevan el talle ceñido por un corsé y el famoso cul de París que conseguía acentuar sus curvas. Todas, asimismo, llevan sombrero, sin el cual ninguna mujer honesta se atrevía a mostrarse en público. Al tratarse de su primera obra puntillista, los colores todavía aparecen mezclados para conseguir los medios tonos, algo que en obras posteriores dejará de hacer casi completamente. En las zonas iluminadas por el sol predominan el naranja y el amarillo, y en las zonas en sombra los azules, verdes y violetas. En resumen, es una gran obra donde, aunque a primera vista parece transmitir un ambiente de paz y tranquilidad en una tarde de verano, nada es lo que parece. Baile en el Moulin Rouge. Toulouse-Lautrec. El siguiente cuadro postimpresionista que vamos a analizar es el baile en el Moulin Rouge y fue pintado por Toulouse-Lautrec en el año 1890. Henri Toulouse-Lautrec nació en el año 1864 en el seno de una de las familias aristocráticas más importantes de Francia. Sus padres eran primos hermanos, por lo que, como consecuencia de esa consanguinidad, nació afectado por una enfermedad congénita que afectaba al desarrollo de los huesos, razón por la que sus piernas sufrieron un desarrollo anormal. Su torso era normal, pero las piernas no le crecieron, por lo que su estatura solo alcanzó 1,5 metros. Henri Toulouse-Lautrec fue un testigo privilegiado de las escenas del Moulin Rouge y de la vida nocturna de París en general, ya que era la mascota de las bailarinas de Cancan de los locales parisinos que le apodaban el pequeño chico. Estos lugares le llevaron también a hacer amistad con un grupo de artistas e intelectuales, entre los que se encontraban hombres de la talla del escritor Oscar Wilde o el pintor Vincent van Gogh. Plasmó los recuerdos e impresiones de esos lugares y sus protagonistas en numerosos retratos y bocetos, como al personaje de la Gaule del cuadro de baile en el Moulin Rouge o en el Salón de la calle des Moulins. A diferencia de los impresionistas, Toulouse-Lautrec insistió mucho en las expresiones de las caras para revelar un carácter o un estado de ánimo y exageró los rasgos hasta caricaturizar los rostros. Estaba fascinado por temas muy peculiares como las prostitutas o las criaturas marginadas por la sociedad, entre las cuales él mismo se sentía incluido.
Su afición al alcohol deterioró su salud y desde 1897 padeció manías, depresiones y ataques de parálisis. Todo esto no le impidió seguir pintando hasta que finalmente fue internado en un sanatorio mental, donde realizó una colección de pinturas sobre la temática del circo. Abandonó su estudio de pintura para refugiarse con su madre en el castillo propiedad de la familia, donde fallecería en 1901. Comenzamos pues a conocer el cuadro de Baile en el Moulin Rouge. Es un óleo sobre lienzo pintado en el año 1890. En él podemos descubrir una de las innumerables veladas que Toulouse-Lautrec pasó entre las paredes de un local de moda parisino y que aún hoy existe, llamado Moulin Rouge. En este lugar siempre había muchísimo ambiente, tal y como se muestra en el cuadro. Y el pintor, a pesar de sus enfermedades congénitas, era muy bien recibido en el lugar, cosa que no le ocurría en otros locales similares en aquella época. Lo más llamativo y novedoso de este cuadro es que encontramos una composición que aparece escalonada con 3 figuras que generan una gran sensación de profundidad. Podemos ver las inconfundibles figuras de Valentin de Sauzet, llamado el Deshuesado por tratarse de un bailarín delgado y ágil conocido como el Rey del Vals. Asimismo, encontramos una bailarina llamada la Golosa, apodada así por su insaciable apetito y porque, al parecer, se iba bebiendo los restos que iban quedando en los vasos de los clientes. En la parte posterior encontramos a unos hombres con sombreros de copa alta, símbolo de burguesía, amigos del pintor, que indican la categoría del lugar, aún mayor que la del Moulin de la Galette, el local parisino más famoso hasta aquel momento. Estos hombres se encuentran tomando algo y contemplando a las bailarinas. Entre estos hombres figura uno que tiene una cara con cierto parecido a una calavera. Aparece representada también la bailarina Jeanne Avril, la musa del pintor. En el plano central, marcado por la Dama de Rosa, vemos a 2 personajes, una de las bailarinas más cotizadas del lugar bailando ágilmente, y un hombre al que también se le daba aparentemente bien bailar, cuya silueta se recorta debido a la influencia de la fotografía del momento. Toulouse-Lautrec muestra escaso interés por la perspectiva clásica, la sensación de instantánea fotográfica. En cuanto al color, es más vivo, más alegre que en otras obras, lo que podría indicar el gran interés y preferencia del pintor por el lugar. Las líneas con las que se dibujan las figuras nos demuestran la gran debilidad que tuvo Lautrec por el dibujo. Podemos decir en resumen que el pintor crea un cuadro más personal, olvidándose del tono realista que mostró en sus anteriores obras. Hoy en día podemos encontrar este maravilloso cuadro en el Museo de Arte de Filadelfia. El simbolismo. Terminamos nuestro recorrido por la pintura en mayúsculas, acercándonos a otro gran movimiento artístico, el simbolismo. Surgido en Francia a finales del siglo XIX, se caracterizó por evocar o sugerir los objetos en lugar de nombrarlos o representarlos de manera directa. El simbolismo surgió como una reacción literaria en contraposición al naturalismo y al realismo, movimientos en los cuales los pintores gustaban de exagerar la realidad de la vida cotidiana. Los artistas que compusieron este nuevo movimiento intentaron recuperar las ideas del romanticismo, que habían ido perdiendo importancia ante el avance de la revolución industrial. El simbolismo, por lo tanto, aparece vinculado al mundo espiritual. Apostó por mostrar la fantasía, exaltando la imaginación y los sueños. Este movimiento fue posiblemente la corriente estética que mejor describió los gustos del fin del siglo XIX en todo el mundo occidental. Pictóricamente hablando, las características que podemos destacar son las siguientes.
En cuanto al color, se solían utilizar colores fuertes para resaltar el sentido soñador de lo sobrenatural, así como los colores pastel o la técnica del difuminado, que perseguían el mismo objetivo. En lo referente a la temática, existe un interés por lo subjetivo, lo irracional, al igual que en el romanticismo. Los pintores y poetas ya no pretenden plasmar el mundo exterior, sino el de sus propios sueños y fantasías. La pintura es para los pintores de esta corriente una expresión del estado de ánimo, las emociones y de las ideas, a través del símbolo o de la idea. Las pinturas del simbolismo, y esto es muy importante, no estaban supeditadas a una lectura única, sino que a cada persona que las observa le transmiten diferentes visiones, sensaciones o sentimientos. No prima, pues, la técnica, sino el contenido. Podemos resumir, por tanto, que se trata de una pintura de ideas, subjetiva y decorativa. El beso. Gustav Klimt. Hemos dejado atrás el mundo del impresionismo para adentrarnos ya en los primeros años del siglo XX, donde había surgido el movimiento artístico conocido como el simbolismo. Y uno de los mejores ejemplos de este nuevo movimiento es el cuadro titulado El beso, del pintor Klimt. Gustav Klimt nació cerca de Viena, en Austria, en el año 1862. Cursó estudios en la Escuela de Artes y Oficios y empezó a ganarse la vida a base de pequeños encargos mientras estaba aún estudiando. Hacia finales de siglo, en su treintena, su pintura se volvió más imaginativa, asumiendo un aspecto más decorativo y simbólico. Sus obras más conocidas fueron sus últimos retratos, así como las series de murales de mosaico para el Palacio Stocklet en Bruselas. Una de sus obras capitales, junto al cuadro El beso, fue la pintura de El friso de Beethoven, que, destinado a ser tan solo expuesto temporalmente, fue pintado directamente sobre la pared con una técnica ligera. Tras la exposición, sin embargo, el friso fue conservado, si bien no volvió a ser expuesto en público hasta varias décadas después. Klimt viajó por Italia, visitando Florencia, Venecia y Rávena, descubriendo los mosaicos bizantinos de algunas iglesias. Comenzaba entonces lo que algunos críticos han denominado como la etapa de madurez artística del pintor. Los historiadores del arte coinciden en señalar el carácter poco convencional de su estilo pictórico y se han destacado sus referencias explícitas al arte del Antiguo Egipto, a la cultura micénica, a la Grecia clásica e incluso al arte bizantino. Gustav Klimt fue un hombre de formación clásica. Sin embargo, sus intereses artísticos eran otros. No reparó en manifestar su predilección por el arte medieval y, más concretamente, por uno de sus principales representantes, Alberto Durero. Por último, destacar que este pintor fue considerado como el pintor de la mujer por sus retratos femeninos. Sufrió un ataque de apoplejía, falleciendo en el año 1918 en Viena. Descubrimos, pues, una de las obras cumbres del simbolismo, El beso. Se trata de un óleo sobre lienzo de gran formato, pintado entre 1907 y 1908, probablemente el último cuadro de su gran etapa dorada, la más recordada. Parece ser que los personajes que aparecen en el cuadro son el propio Klimt y Émile Floch, su compañera, que permaneció junto a él durante más de 20 años. Con Émile solo mantuvo una relación de amistad, sin embargo, se piensa que Klimt estaba perdidamente enamorado de ella. Esta pintura es todo un homenaje a la belleza y el erotismo. Nos muestra dos amantes que se fusionan en un frenesí de coloridas formas y joyas decorativas, realizado en un estilo contemporáneo. Vemos a una pareja abrazada encarnando la felicidad erótica.
Sus cuerpos están encerrados en una especie de mágico capullo de oro del que apenas escapan sus cabezas y las manos. Klimt dibujó a sus pies una alfombra o prado de flores con un fondo dorado porque le recordaba mucho las decoraciones de mosaicos que él admiraba en el arte bizantino e italiano. La vestimenta del hombre está decorada con formas geométricas en negro y blanco que simbolizan la unión de ella con él. La vestimenta de la mujer está compuesta por coloridas flores que conjuntan con la alfombra en la que ella está arrodillada. Su vestido también tiene elementos geométricos que simbolizan su unión con el hombre. El gesto de la mujer ha sido interpretado como rechazo ante la agresión afectiva a la que se somete el hombre, intentando evitar el dominio masculino sin un resultado positivo. A diferencia de otras obras en las que Klimt muestra a las mujeres fatales, en esta obra la mujer parece entregarse al hombre, que es un ser activo. Es él el que lleva la iniciativa y da el beso mientras la mujer afronta el hecho con pasividad. Son particularmente expresivas las manos tocándose y los gestos de los dedos. Al artista le fascinaban las manos, siendo en ocasiones un elemento importante en su trabajo. Quizás el elemento más extraño de la obra es el precipicio. El prado se interrumpe bruscamente y del fondo dorado sugiere un abismo, símbolo del peligro al que podría dirigirse la relación, por lo que la mujer se aferra con sus pies a la pradera. Todo sugiere que los amantes se encuentran en una situación inestable, precaria y tal vez peligrosa. Los colores son variados y van desde los rojos a los verdes, pero el que más destaca sin duda es el dorado en sus múltiples manifestaciones que de este color hace Klimt en el cuadro. Este uso del dorado es un claro homenaje a los mosaicos bizantinos que el pintor había observado en su viaje a Rávena y que tanto admiraba. El cuadro, dotado de gran simbolismo, puede ser admirado en la Galería del Palacio Belvedere en Viena.